Analiza políticamente, bueno, eso engloba todo, también la economía, que es por ahí lo más saliente de este momento, o lo que más preocupa, teniendo en cuenta por ahí que se lo compara mucho y se menciona mucho las dos crisis anteriores, o las últimas por lo menos en democracia, la del 89, 88, 89, 2001, algunos hablan de que es una mezcla de las dos. ¿Cómo lo analiza usted, habiendo vivido, ¿no?, esos momentos también? Bueno, estamos pasando un momento que es complicado en todos los niveles. Yo aprendí de chiquito que cuando estoy eventualmente arriba de un barco y tengo un principio de incendio, no tengo que agarrar un balde de nafta, sino que tengo que agarrar un extinguidor de incendio. Claro. Creo que la situación es tan compleja que gane quien gane en el proceso electoral, en esta Argentina de las incertidumbres, donde uno por ahí puede creer de que las cartas están definitivamente echadas y no saber realmente qué cáscara de banana puede pisar uno, puede pisar otro a la vuelta de una esquina. Pero lo que digo es que gane quien gane, vamos a tener una situación complicada. Viene complicada la cuestión y va a seguir siendo complicada el día después. Si se aciertan los caminos, van a hacer falta una conjunción de tiempo y esfuerzo, pero empujando la carretilla en una misma dirección, la inmensa mayoría de los argentinos, claro, si es que queremos salir. Y si no, vamos a seguir cuesta abajo en la rodada, donde venimos desde hace bastante tiempo, esforzándonos para que un país que potencialmente tiene de todo, esté en la situación en la que nos encontramos actualmente. Yo creo que el camino que tenemos por delante es absolutamente complicado, es difícil, pero hay una puerta angosta, hay un camino de cornisa, si se quiere, peligroso y estrecho, que nos marca una salida. Pero para poder transitar, bueno, tenemos no solo que acertar en el tema de la puerta, sino que tenemos que tener una inteligencia común, por lo menos en los puntos fundamentales, en cosas fundamentales. En un momento donde, frente a una contienda electoral, encontrás que te lo empiezan a plantear unos y otros. Claro. Se habla mucho ahora de pacto social, de acuerdo transversal, etc. Ahora, te lo plantean unos y otros cuando hasta el día de ayer trabajaban unos y otros en función de una grieta, pensando que electoralmente a uno le convenía la grieta y el otro pensaba que electoralmente le convenía la grieta. En los bifes le iba a convenir uno solo, pero ambos pensaban lo mismo. Claro. A partir de lo que pienso son esas mediciones que se hacen, que se llaman encuestas cualitativas, creo que han percibido que una buena parte de la sociedad, un sector importante de la sociedad, reclama consensos. O sea, reclama, hablando en criollo, dejarse de joder, pensar en la gente, en la necesidad de la gente y buscar los caminos que lleven a aportar soluciones a esos problemas. Y entonces se empieza a hablar de consenso. Yo soy consciente que muchos, incluso yo mismo, podemos por ahí escuchar los discursos con un poco de escepticismo, porque decimos, ahora están planteando esto, no lo planteaban ayer, nos dejan llegar a esta situación, se podía haber evitado antes, y realmente se plantea desde la convicción y se va a hacer el día después del proceso electoral, o solamente es una maniobra para sacar un voto más y para derrotar a otro y después se olvidan de esa cosa. Bueno, yo creo que si esto llegara a ser así, no vamos a acertar con la puerta, vamos a patinar en el camino de cornisa y nos vamos a ir definitivamente al bombo. Yo creo que en momentos de dificultades, muchachos, por lo menos hasta donde se puedan llegar a coincidencia, agarrar los remos, arremangarse y darle para adelante, porque si no, estamos fritos. ¿Y qué, usted, digamos, por su proveniencia partidaria, qué rol puede jugar ahí la Unión Cívica Radical? Y si es por ahí su estado actual, en lo que tiene que ver sobre todo con la conducción, puede jugar ese rol, digamos, o puede jugar dentro de ese esquema. Mira, algunos podrán decir, ¿qué está haciendo este tipo en medio de una campaña electoral, recorriendo ciudades, provincias, etcétera, etcétera, y llamando a reflexionar para el día
después de las elecciones. Lo hago por esta preocupación que estábamos hablando antes, pero además lo hago porque no tengo lista propia, no tengo candidatos propios, no siento nada de lo que está como propios. Claro. Por eso el sector interno al que pertenezco, que es el Movimiento Nacional de la Militancia Radical, que tiene corta existencia y corta vida, y en la corta existencia y corta vida no hemos podido todavía llegar a tener la fuerza suficiente como para dar una alternativa a la ciudadanía que no sea esta, que no sea aquella. Hemos planteado la libertad de acción. Claro. Y yo soy consciente que hay gente que por ahí no va a ir a votar, o gente que va a votar en blanco, o gente que va a anular el voto, o gente que lo va a votar a Macri porque entiende que es el mal menor, o porque simplemente, aunque no esté de acuerdo con sus políticas, por una cuestión de manejo, no tuvo otra forma de ser candidato que ir en esa lista. Y entonces, bueno, está en esa lista, está de candidato ahí, los amigos, el grupo, etcétera, etcétera, terminan ahí. Y tenés otro que lo van a votar a la baña. Claro. Ahora, yo lo que me planteo es que no se puede hacer un pozo sin una pala. Y no se puede conseguir una solución a los problemas nacionales sin tener un partido político que lo plantee y que lo empuje. Y si las fuerzas no alcanzan, ese partido político tiene que empalmar con sectores afines que tienen pensamientos parecidos, estableciendo a partir de un programa común, de una base programática, una alianza, un frente, incluso con la mente abierta como para buscar consensos en determinados puntos con aquellos que piensan diferente, no con los que piensan iguales, y podés llegar a ser un frente, una alianza, con los que piensan diferente. ¿Hay algún límite en esa remarcación? En su momento Alfonsín había dicho el límite de Macri, algunos han dicho el límite es el kirchnerismo. Hay límites, por supuesto, pero incluso con los diferentes vos podés encontrar 4 o 5 puntos de coincidencia, que son políticas de Estado, claro, que te permiten encolumnar a la inmensa mayoría de los argentinos. No te digo todos, porque vas a tener siempre determinados elementos que quedan afuera, pero a la inmensa mayoría de los argentinos en el desafío común de construir el país de los sueños, que garantice realmente la igualdad de posibilidades y de oportunidades a la gente, es decir, que garantice esa conjunción de libertad con justicia social. Y bueno, en este trabajo de construcción, de república, de democracia, hacia la justicia social, tenés que tener esos denominadores comunes. Los países que despegaron tuvieron la inteligencia de hacer eso. Y los países que como nosotros parece que no le entendemos, y estamos como estamos. Nosotros somos un país, mirá, donde por un lado compramos relatos que distorsionan historia. Por el otro lado, tenemos, no solo nosotros, en otro lado también, pero que a nosotros atañe, versiones que son fundamentalistas. Y donde vos tenés fundamentalismo, tenés la muerte de la razón. Y por el otro lado también tenés cuotas de voluntarismo muy grandes. Todo se quiere mañana. Y todo se quiere sin esfuerzo, y todo se quiere que lo haga el otro. Y así la película no va. No es solo un problema de la pérdida de la escala de valores tradicionales y fundamental que una sociedad tiene que tener. Es también todo este tipo de cuestiones la que nos ha llevado hasta esta situación, de la cual es posible salir. Pero tenemos que recuperar el nivel de racionalidad para volver a ser una sociedad que apunta a ser una sociedad en ascenso, como la que se plantearon nuestros abuelos cuando empezaron a ser una Argentina grande, cuando se pensaba que íbamos a ser una potencia mundial a corto plazo. Pero sin embargo cambiamos esa óptica y en vez de igualar para arriba, empezamos a igualar para abajo. Y yo no conozco sociedad en el mundo que igualando para abajo se pueda desarrollar y pueda llegar a alcanzar a ser un gran país que le dé prosperidad y tranquilidad a sus habitantes. Seguro. Hay algo que me dijo que me interesa mucho sobre los partidos políticos, pero antes de abrir para ese lado, para cerrar con este tema. Si bien usted dice no hay que contar los votos antes de tiempo y demás, que es verdad, si se concretara lo que preavisaron las PASO, una derrota dura de lo que es la alianza, en este caso Juntos por el Cambio, ¿usted cree que eso puede seguir después? Más allá de que habló de la línea interna en la UCR,
¿Usted cree que el radicalismo puede seguir en un frente aún en una derrota tan dura? ¿O habiendo visto lo que fue estos años, esa alianza, ya no quedarían argumentos, digamos? A ver, los que manejan el sello del partido tomaron una determinada decisión. Yo que camino el país veo que radicales hay en todos lados, algunos calientes, otros alicaídos, que uno van a hacer cada una de estas cosas que yo enumeraba hoy, que son diferentes. Ahora, yo creo que cada una de esas cosas, de ahí tiene que salir el esfuerzo de reconstrucción partidaria, que es un aporte a la reconstrucción del sistema de partidos. Si nosotros como sector no hubiéramos planteado esta cuestión de la libertad de acción y nos planteamos la reconstrucción del partido el día después, a partir de los que no fueron a votar, a partir de los que votaron en blanco, a partir de los que anularon el voto, a partir de los que votaron, es decir, el tema de Cambiemos, que no estaban satisfechos con las cosas, etcétera, etcétera, porque lo veían como mal menor, los que votaron a la baña, etcétera, etcétera, si apuntamos a uno, lo que podemos llegar a hacer es un campeonato de loba, un campeonato de truco, pero no reconstruir un partido. Cada uno de ellos es necesario. Y yo creo que habrá que tomarse un puré de Valium, si hay que tomárselo, y aquel que entienda que una concepción ético-moral de la política es indispensable en una sociedad y que el Partido Radical ha ejercido ese rol durante 129 años, y tiene todavía un papel que jugar en el futuro del país. Y bueno, haya hecho cualquiera de esas cosas, se tiene que arremangar y ahí hay un lugar para el esfuerzo. Y esta es la convocatoria que uno empieza a hacer, llamando a la tranquilidad en estos momentos, porque hay que respetar las leyes, hay que respetar la Constitución, los periodos constitucionales tienen que terminar. Muchos de los sueños que teníamos cuando se derrota la dictadura y se retoma la democracia en el año 1983, han quedado como aspiraciones incumplidas. Pero hay una cosa que es sumamente importante que se logró y que entonces tenemos la obligación de preservar, que es la recuperación democrática y el funcionamiento como establece la Constitución de esas instituciones. Y si no nos gusta, bueno, la misma Constitución y los tiempos electorales nos dan la posibilidad de cambiar las cosas. Tal cual. Y ahora sí lo de los partidos que recién lo volví a mencionar, eso va más allá de la Unión Cívica Radical, porque es algo muy de este siglo y de este momento, como se habla de la licuación de los partidos o la progresiva desaparición de los partidos, esta democracia más horizontal. Había mucho de Durán Barba ahí, pero también, o sea, en el PRO, pero también es algo que se habla por ahí en círculos académicos en Europa y en otros lugares. ¿Usted lo ve así? ¿Cree que es fundamental el sostenimiento de los partidos como instituciones de la democracia también para un funcionamiento deseable o bueno? No sé, tampoco lo quiero calificar éticamente. Mirá, en el año 1994, cuando reformamos la Constitución, uno de los puntos que pusimos es que el único y excluyente vehículo son los partidos políticos para poder constituir gobierno y realizar las transformaciones que sus programas determinan. Sin partidos políticos es imposible construir el sistema democrático. Soy absolutamente consciente que desde el modelo neoliberal que empezó a tantear el horizonte en el año 1985 y que en ese entonces para muchos era algo desconocido o se pensaba que era una utopía irrealizable, ha empezado a desarrollarse como un gran monstruo que ya se ha comido lo que es Europa, podríamos decir, era Europa del Este, buena parte de Europa del Oeste, ha avanzado en América Latina, tenemos la situación de Brasil, lo más pegada a nosotros, la tenemos con Trump en Norteamérica, es decir, eso ha avanzado. Es decir, es parte del modelo neoliberal la desarticulación de los partidos. Los partidos políticos les molesta, son una traba. Los políticos en definitiva son un estorbo. Entonces, si el 1% que maneja el 90%, 99%,
del dinero mundial frente al 99% que maneja el 1%. Dice, ¿qué tenemos que estar? ¿Qué esto de los partidos? ¿Qué esto de la política? ¿Qué etcétera, etcétera? Pongamos nuestros directores, pongamos nuestro CEO a conducir ahí la la multiplicación de ONGs, esta cosa de la microsegmentación, las minorías y demás que se agrupan, está perfecto en la defensa de determinados derechos, pero como que por ahí apunta también a dividir la canalización de la actividad política en otros lugares ajenos a los partidos. Bueno, lo están desarrollando los muchachos. Yo no sufro del síndrome de Estocolmo, como para suicidarme o enamorarme de mis ejecutores. Claro. Es decir, yo creo realmente que en las herramientas de construcción de república y de democracia son partidos. Y si los partidos políticos están licuados o debilitados, yo tengo la responsabilidad, me siento responsable de participar en el esfuerzo de recuperar el sistema de partidos políticos. Y como radical, apunto a la recuperación de mi partido y que los otros amigos de otros partidos creo que tienen que hacer lo mismo. Ahora, vamos a llegar al proceso electoral. Vamos a tener problemas, gane quien gane, en el proceso electoral. Si se da la lógica de las encuestas, parece que es uno. Bueno, si no se da la lógica de las encuestas, será lo otro. La incertidumbre, yo creo que va más allá de quién termina ganando una elección dentro de algunas semanas. Porque de acuerdo a quien gane también, la incertidumbre está en quién realmente va a fijar las líneas y va a conducir el país de acuerdo a quien gane. Sí, también cómo queda parada la oposición. Bueno, es que vos tenés lo que por lo menos las encuestas más o menos señalan que aparentemente llegaría a ganar. Tenés una enorme heterogeneidad dentro. Al frente de todos sería. Absoluta y gran heterogeneidad. A mí no me llama la atención, porque es bastante tradicional la cuestión. O sea, los amigos del justicialismo en un determinado momento tenían la AAA y los montoneros. Claro. Para señalarte polos y toda una gama intermedia. Y todo bajo una sola bandera. Y si, bueno, en este momento vos también tenés una cantidad de líneas internas ahí. Se juntan para ganar un proceso electoral, pero tienen pensamientos y tienen ideas diferentes. Se puede tapar esa situación callándose la boca o hablando poco en un proceso electoral que aparentemente le viene bien. Ahora, supongamos que la cosa se dé como parece que se puede dar. ¿Cuál va a ser la línea que realmente se va a desarrollar? ¿Va a ser sin confrontación? ¿Va a ser con confrontación interna? Yo no lo sé. Yo creo incluso que no vamos a tener luz 24 horas después de un proceso electoral cuando se sepa el resultado de los números. Yo creo que podemos tener alguna claridad 3 o 4 meses después del proceso electoral. Sí, cuando se le empieza a ver la pata a la sota, para dónde va realmente la cuestión. Y bueno, sí, como argentinos creo que tenemos que estar todos preocupados por el destino del país, tenemos que mirarnos al espejo, tenemos que empezar a pensar que no podemos ser simplemente sujetos de reclamo, quiero esto, deme esto, etcétera, etcétera, sino que tenemos que empezar a ser conscientes que para que el país se pueda realizar y pueda salir del estado que está, tenemos que tener la predisposición de dar en la medida de nuestras propias posibilidades. El que tiene más tiene que poner más, el que tiene menos tiene que poner menos, y el que no tiene, no pondrá. Bien, lo último le pregunto. Los 3 gobiernos democráticos, este no pasó, y esperemos que no pase, pero los 3 gobiernos no peronistas, por lo menos desde el retorno de la democracia, sobre todo en los dos anteriores ya un hecho consumado, en este no sé, espero que no, han tenido problemas en la finalización del mandato. En general, de un lado y de otro se suele decir, los peronistas suelen decir, es incapacidad para gobernar y para finalizar el mandato, para manejar los resortes del poder, sobre todo económico. Del otro lado dicen es por la incapacidad, sí, o porque los peronistas son golpistas, o porque cuando ya huelen sangre se tiene algo. ¿Cómo lo analiza usted por ahí esa cosa trunca de su mandato que le ha costado terminar? Es una realidad que ha costado terminar. A Macri
esperemos que lo pueda terminar. Quizá lo de las PASO, haber sido un resultado tan contundente, dejó la línea de meta muy lejos. ¿Cómo reflexiona usted ese tema? Yo vengo viendo, como lo puede ver cualquiera que lo realice un poco, que uno minimiza los éxitos del otro y maximiza lo que pueden ser éxitos propios y viceversa. Es decir, uno la infla y el otro la desinfla. Uno le echa la culpa al anterior y el que viene, si tenés cambio, le va a echar la culpa también al anterior. Y yo creo que las cosas desde hace bastante tiempo no vienen bien. Y si vos tenés un índice, por ejemplo, de pobreza del 34%, que espanta. Ahora, venía de un índice de pobreza del 28%, que también espantaba. Y venías de 12 años de continuidad, donde no le dieron solución al problema del 28% de pobreza, sino que llegó incrementado al final de ese mandato. Y los que vienen, o los que vinieron en su momento, que dijeron que iban a terminar, te la llevan del 28 al 34. Es decir, la inflación venía desde antes. Es decir, el que llega te dice en su momento que es un tema de solución fácil, y resulta que te la lleva más arriba, pero no es que te la entregaron plana a los anteriores, te la entregaron elevada, y los que la iban a subir te la entregan más elevada todavía. Entonces, muchachos, te paremos un poco. 44 millones de personas, de las cuales una buena parte no la está pasando bien, y otra buena parte, bueno, se ha tenido que achicar, aunque más o menos todavía la pasa con alguna dignidad. Pues seguimos cuesta abajo y terminamos todos de otro lado acá. Entonces, el asunto es de que paren la política, y si paren la pelota, porque desde la política, o de la mala política, se han armado estos bodrios, y hay que poner una cuota de buena política, de predisposición, y de trabajar realmente para la gente para salir de esta situación. Y es de la única manera que se puede salir. Es decir, sin echar las culpas para otro lado, sino... Escúchame, va a hacer falta tiempo y esfuerzo. Los tiempos los vamos incluso a tener que construir. Va a haber que remar en dulce leche con 2 palitos escarbadientes. Pero querés salir, no te queda otra. Es decir, nadie te va a regalar nada acá. Y vamos a tener situaciones complicadas. Sobre todo, además tenés una deuda que es abultada, tenés intereses, etcétera, etcétera. Yo pienso que en lo que tiene que ver con la deuda externa y con el asunto del fondo, bueno, no queda otra cosa que renegociar los plazos. Y creo sinceramente que al fondo no le queda otra alternativa que renegociar los plazos. Claro. Mira, me decía un viejito pícaro más viejo que yo, lo que quiere decir que era bastante viejo. Me decía los otros días, mirá, dice, cuando alguien te prestó 10.000 pesos, vos vas a tener el problema de que por ahí no dormís porque tenés que pagar los 10.000 pesos. Ahora, si alguno te prestó 10 millones, el que no va a dormir es el que te prestó 10 millones, claro, pensando que no va a cobrar. O sea, yo creo que gane quien gane, el fondo va a tener que tener obligatoriamente una intención, una vocación de lograr un acomodamiento de plazos, porque si no tienen esos acomodamientos van a quedar en una situación muy fulera, porque además pusieron una parte muy grande del presupuesto que ellos manejan, sí, más de la mitad, invertido acá. Más de la mitad.